Hola a todos, me llamo Juliani Castro, soy estudiante de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hoy les estaré hablando de dos enfermedades vinculadas con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que son la enfermedad de Addison y el síndrome de Nelson. Pero antes de comenzar a desarrollarla, es importante recordar que las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales que se encuentran ubicadas en la cara anterosuperior de los riñones. Son irrigadas por las arterias suprarrenal superior, media e inferior. Están formadas por dos estructuras diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso autónomo. La médula suprarrenal está situada en el interior de la glándula, mientras que la corteza suprarrenal la rodea. La médula suprarrenal está compuesta principalmente por células cromáfines, productoras de catecolaminas, tales como la adrenalina y la noradrenalina, que son liberadas a la sangre en situaciones de estrés, como en el ejercicio o ante un peligro. La corteza suprarrenal, su función consiste en regular varios componentes del metabolismo y produce mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Tiene tres capas diferentes: la zona glomerular, donde hay producción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona; la zona fascicular, producción de glucocorticoides, principalmente cortisol; y la zona reticular, donde hay producción de andrógenos como la testosterona. La enfermedad de Addison se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria y se denomina enfermedad de Addison cuando la causa es un proceso autoinmune. Ocurre la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal, lo que conduce a una disminución de la producción de hormonas adrenocorticales, es decir, cortisol, aldosterona y andrógenos. El curso de la enfermedad suele presentarse con deficiencia de glucocorticoides, seguida de mineralocorticoides. La presentación de la insuficiencia suprarrenal depende de la frecuencia y el grado de afectación de la función suprarrenal. Etiología. Cualquier proceso patológico que cause daño directo a la corteza suprarrenal puede resultar en insuficiencia suprarrenal primaria. Este cuadro, que lo sacaba del Harrison, resume las causas principales, donde tenemos la insuficiencia suprarrenal primaria ocasionada por la suprarrenalitis autoinmunitaria. Del 60 a 70% de los casos se desarrolla insuficiencia suprarrenal como parte de un síndrome poliglandular autoinmunitario. Donde tenemos causa subyacente con síndrome poliglandular autoinmunitario es el síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1, también denominado poliendocrinopatía autoinmunitaria candidiosis distrófica ectodérmica, ocasionado por mutaciones en el gen regulador autoinmunitario AIRE. Triada clásica: hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison y candidiasis mucocutánea. El síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 2 es mucho más prevalente y de herencia poligénica, con asociaciones confirmadas con la región génica HLA-DR3 en el complejo principal de histocompatibilidad. Le sigue la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, que es ocasionada por mutaciones en el gen XALD, que codifica la proteína transportadora de la membrana peroxisomal, cuya alteración da como resultado acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga. Y entre las causas menos frecuentes tenemos las infecciones. Esto incluye sepsis, tuberculosis, citomegalovirus y VIH. También por hemorragia suprarrenal, por traumatismo, meningococcemia, procesos neoplásicos, y también por infiltración, como la hemocromatosis, la amiloidosis y metástasis. La epidemiología. La enfermedad de Addison es poco común,
Su incidencia es de 0,6 por 100.000 habitantes por año. La suprarrenal primaria tiene una prevalencia de 2 en 10.000 habitantes. Casi la mitad de los casos es de forma adquirida, la mayor parte asociada por destrucción autoinmunitaria de las glándulas suprarrenales. En los adultos, la edad común de presentación es de 30 a 50 años y es más común en las mujeres. Síntomas ocasionados por deficiencia de glucocorticoides. Tenemos fatiga y falta de energía, pérdida de peso y anorexia, mialgia, dolor articular, fiebre, anemia normocrómica. Además tendremos también TSH ligeramente aumentada por pérdida de la inhibición por retroalimentación de la liberación de TSH. También hipoglicemia, hipotensión arterial, hiponatremia por pérdida de inhibición por retroalimentación que ejerce el cortisol sobre la liberación de hormona antidiurética. Los síntomas ocasionados por deficiencia de mineralocorticoides. Tenemos dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareo, hipotensión postural, también hiponatremia e hiperpotasemia. Los síntomas ocasionados por deficiencia de andrógenos. Tenemos falta de energía, piel seca y prurito en mujeres, pérdida de líbido en las mujeres y pérdida de vello púbico y axilar en mujeres. Otros signos y síntomas tenemos la hiperpigmentación. Esto se debe a la producción de la hormona estimulante de melanocitos. La elevación de los niveles de esta hormona y de la adrenocorticotropina ocurre simultáneamente, ya que ambas derivan del mismo péptido precursor denominado propiomelanocortina. Los pacientes de forma característica presentan hiperpigmentación, sobre todo en los pliegues de las manos, en la mucosa gingival, en la boca, a nivel de los labios, en los codos, en la parte posterior del cuello, en las manos y en el lecho unguial. El diagnóstico. Primero, ante una sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal por presencia de síntomas como pérdida de peso, fatiga, hipotensión postural, hiperpigmentación e hiponatremia, comenzamos a hacer estudios iniciales o de confirmación del diagnóstico. Primero, los niveles de cortisol en plasma. Una sola determinación del nivel de cortisol sérico no será suficiente para evaluar la función suprarrenal. Sin embargo, un nivel de cortisol matutino superior a 18 microgramos por decilitro se considera normal y puede excluir el diagnóstico. Un nivel bajo de cortisol, menos de 3 microgramos por decilitro, es suficiente para diagnosticar una insuficiencia suprarrenal. Luego podemos ejecutar una prueba de estimulación de niveles de hormona adrenocorticotropina y corticotropina a través de administración de cocitropina intramuscular o vía intravenosa. El nivel de adrenocorticotropina está notablemente elevado en la insuficiencia suprarrenal primaria. En casos dudosos, el diagnóstico se confirma mediante una prueba de estimulación con hormona adrenocorticotropina. Los niveles plasmáticos de cortisol deben medirse a los 0 minutos, 30 o a 60 minutos después de la administración de adrenocorticotropina, debido a que la hormona liberadora de corticotropina estimula la liberación de hormona adrenocorticotropina de la adenohipófisis. En la insuficiencia suprarrenal primaria hay un nivel alto de hormona adrenocorticotropina que aumenta más después de la estimulación con hormona liberadora de corticotropina, pero no puede estimular la secreción de cortisol sérico, debido a que las glándulas suprarrenales se encuentran hipofuncionantes. También podemos medir el nivel de aldosterona y renina, concentraciones séricas de renina y aldosterona, para determinar si hay una deficiencia de mineralocorticoides. En la insuficiencia primaria hay una concentración baja de aldosterona, a pesar de que haya aumento de la actividad de la renina plasmática, lo que indica que hay una disfunción de la corteza suprarrenal.
También hacemos una biometría hemática completa. En casos de insuficiencia suprarrenal primaria, los datos pueden mostrar hiponatremia, debido a que la deficiencia de aldosterona provoca pérdida de sodio y la deficiencia de cortisol produce un aumento de la hormona antidiurética. También tenemos hiperpotasemia, es secundaria a niveles bajos de aldosterona, que causa natriuresis y retención de potasio. Hipoglicemia, es multifactorial, incluida la disminución de ingesta oral y la falta de glucocorticoides, que son esenciales para la gluconeogénesis. Además, también podemos medir TSH, hormona estimulante de la tiroides, en suero, que puede ocurrir una ligera elevación del nivel de TSH en la insuficiencia suprarrenal. Esto nos serviría para hacer un diagnóstico diferencial en caso de una insuficiencia suprarrenal primaria. La hormona adrenocorticotropina estará alta, la renina estará alta, mientras que la aldosterona estará baja. Nos confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, donde luego podemos buscar el motivo específico que lo esté causando, donde podemos hacer autoanticuerpos suprarrenales, donde tenemos anticuerpos anti-21 hidroxilasa, que sirven como marcadores de destrucción autoinmune de la glándula suprarrenal. Los pacientes deben contar con este estudio de autoanticuerpos como un marcador de suprarrenalitis autoinmune o por un síndrome poliglandular autoinmunitario. En caso de que los anticuerpos nos revelen que es negativo, podemos cuantificar los ácidos grasos de cadena muy larga para excluir la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. También hacer una tomografía computarizada abdominal, ya que esta nos puede proporcionar información útil para determinar si la causa es, por ejemplo, una infección como tuberculosis o por infiltración, o si es por una hemorragia o una hiperplasia suprarrenal congénita. Diagnóstico diferencial. Tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria. Esta es una consecuencia de la disfunción del componente hipotálamo-hipofisiario del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, es decir, que aquí la alteración ocurre a nivel central y no en las glándulas suprarrenales. Hay una disminución de la liberación de la hormona adrenocorticotropina, por lo que no se estimulan las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. La mayor parte de los casos son ocasionados por tumores hipotalámicos o hipofisiarios, o su tratamiento por cirugía o radiación. ¿Cómo se diferencian? En la insuficiencia suprarrenal secundaria solo se observa deficiencia de glucocorticoides. La glándula suprarrenal se encuentra intacta y por tanto aún es capaz de regularse por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona para la producción de aldosterona. Ocasiona síntomas generales similares a la enfermedad de Addison, como fatiga, debilidad, pérdida de peso, debido al déficit de glucocorticoides, pero se pueden generar otros síntomas por la participación de otros ejes endocrinos, como tiroides, gónadas, hormona del crecimiento y prolactina. También puede provocar alteraciones visuales causadas por compresión del quiasma óptico. Una característica importante que permite hacer la diferencia es la ausencia de hiperpigmentación. En casos de insuficiencia suprarrenal secundaria, no veremos los cambios de color en la piel que vemos en la enfermedad de Addison. En este caso tendremos niveles de hormona adrenocorticotropina baja, hipocortisolismo, renina normal y aldosterona normal, porque no hay déficit de mineralocorticoides, lo que lo diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria. Además, se deben realizar estudios de imagen como una resonancia magnética para hipotálamo e hipófisis. La enfermedad de Nelson. Se trata de un conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de la secreción exagerada de la hormona adrenocorticotropina por un adenoma hipofisiario, desarrollado tras la realización de una suprarrenalectomía bilateral terapéutica como tratamiento de la enfermedad de Cushing. En cuanto a su epidemiología,
A pesar de los avances en el tratamiento de la enfermedad de Cushing, la adrenalectomía bilateral todavía tiene lugar en su manejo, especialmente en casos que no responden a otras modalidades terapéuticas o como medida de emergencia en pacientes con manifestaciones graves de exceso de cortisol. La adrenalectomía bilateral ofrece un control inmediato, pero el síndrome de Nelson es una posible complicación con diversas secuelas. Es más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida. Suele ocurrir entre 1 y 4 años después de la suprarrenalectomía bilateral, por lo que estos pacientes requieren ser monitoreados de por vida, ya que el diagnóstico se ha reportado hasta 32 años después de la adrenalectomía. No hay un protocolo de seguimiento, pero este debería incluir niveles de adrenocorticotropina en plasma y la vigilancia por imágenes. ¿Qué lo causa? Se desconoce la causa exacta, sin embargo, se ha propuesto una teoría que afirma que existe una pérdida de la retroalimentación glucocorticoide negativa en el hipotálamo, con el consiguiente aumento de la hormona liberadora de corticotropina. Al no haber suprarrenales, no se produce cortisol endógeno que realice una retroalimentación negativa para disminuir la producción de corticotropina y adrenocorticotropina. Pero el hecho de que el síndrome de Nelson no se desarrolle en todos los pacientes tratados con adrenalectomía bilateral sugiere que también pueden estar implicados otros factores. Otra hipótesis sugiere que el síndrome de Nelson representa la historia natural de un corticotrofo con tumor agresivo. El crecimiento del tumor corticotrofo se ha asociado con una reducción de la expresión de E-caderina. Esta es una molécula que juega un papel en la adhesión célula-célula en tejidos epiteliales, y su expresión disminuida ha sido correlacionado con mayor invasividad y potencial metastásico para diferentes tipos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, esta se caracteriza por una hiperpigmentación de la piel, más evidentes en áreas fotoexpuestas como la cara, los brazos y la región del escote. Tenemos también coloración pardo-negruzca de mucosas más llamativas en los labios, las encías y el paladar duro. Esto se debe a la producción de la hormona estimulante de los melanocitos. La elevación de los niveles de esta hormona y de la adrenocorticotropina ocurre simultáneamente, ya que ambas derivan de un péptido precursor común denominado propio melanocortina. Además, también tenemos la compresión o invasión del tumor. Los pacientes pueden presentar cefaleas, alteración del campo visual y parálisis de los nervios craneales. Además, también puede haber disminución de hormonas hipofisiarias, lo que se refleja en hipotiroidismo, detención del crecimiento, hiperprolactinemia y amenorrea. En cuanto a su diagnóstico, además del antecedente de una adrenalectomía bilateral como tratamiento de síndrome de Cushing, el diagnóstico se basa en evidenciar radiográficamente crecimiento de tumor corticotrofo si el tumor era evidente en las imágenes previas, o identificación del tumor si las imágenes anteriores a la adrenalectomía eran negativas. Aumento de los niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropina y desarrollo de pigmentación de la piel. El diagnóstico debe basarse en el crecimiento del tumor corticotrofo o la nueva identificación del tumor y los niveles. En cuanto a su diagnóstico, además del antecedente de una adrenalectomía bilateral como tratamiento de síndrome de Cushing, el diagnóstico se basa en evidenciar radiográficamente crecimiento de tumor corticotrofo si el tumor era evidente en las imágenes previas, o identificación del tumor si las imágenes anteriores a la adrenalectomía eran negativas. Aumento de los niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropina y desarrollo de pigmentación de la piel. En cuanto a su diagnóstico diferencial, tenemos que diferenciarlo de la enfermedad de Addison, que tiene síntomas similares al síndrome de Nelson. Como lo vimos anteriormente, tendremos hiperpigmentación generalizada y acentuada en zonas expuestas como pliegues palmares, plantares, mucosas, uñas y cicatrices. En los datos de laboratorio se observa disminución del cortisol plasmático, adrenocorticotropina aumentada, hipoglicemia e hiponatremia, y además hiperpotasemia, pero se diferencia del síndrome de Nelson porque presenta síntomas sistémicos como anorexia, pérdida de peso, hipotensión ortostática,
dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiponatremia e hiperpotasemia debido a la ausencia de glucocorticoides y mineralocorticoides. En el síndrome de Nelson, los síntomas sistémicos están ausentes debido al tratamiento hormonal sustitutivo posterior a la adrenalectomía bilateral. Esto ha sido todo, espero les haya gustado, muchas gracias.